En el último discurso de Navidad, el rey Felipe VI ha sido bastante criticado por su posición sobre la inmigración. Una posición que algunos han tildado más afín a los partidos de derecha, cuando sin embargo todo el resto del discurso ha sido más bien un discurso que podría haber pronunciado el mismo Pedro Sánchez. Por tanto, en fin, yo creo que el rey lo que ha tratado de hacer es equilibrar un poquito las cosas, la balanza, de acuerdo con lo que puede ser su visión acerca de los acontecimientos. Recientemente me han entrevistado en un canal donde hemos analizado precisamente la parte de discurso donde habla de inmigración y hemos llegado a unas conclusiones realmente interesantes. Una de ellas es que sí, posiblemente esta sea la única parte del discurso del rey en el que ha ido posiblemente de frente en contra del gobierno, pero con toda una serie de alusiones bastante interesantes. Hemos destripado ese minuto y medio del rey y te invito a que no te lo pierdas, porque las conclusiones que vamos a tener sobre cómo está España con respecto a la inmigración y el real potencial que tiene España como potencia para atraer talento, bueno, no te voy a decir mucho. Quédate con este razonamiento porque es realmente esclarecedor y te ayudará a entender al respecto. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, te invito a darle me gusta al video. Vamos a cambiar un poquito el orden de los factores en mis vídeos. Vamos a iniciar siempre recordando, primero, que le des al me gusta. Segundo, que te suscribas a este canal si no estás suscrito, suscrita. Y te suscribas también al otro canal. El canal de directo es importantísimo que estés suscrito a los dos canales, porque ya sabes que en el momento en el que hemos superado los 100.000 suscriptores, el gobierno nos considera como ciertos agentes con poder importante de influir en las personas, cosa realmente increíble, y que por tanto somos sujetos a posibles censuras, incluso ataques, hackeos, como ha sido el caso de otros canales recientemente. Y es importante que de cara a lo que pueda pasarle a este canal, estés también suscrito o suscrita al otro canal, porque así, en la eventualidad de que algo le pase a este canal, podamos seguir en contacto en el otro canal. Roberto Crobu Directos, te lo voy a dejar en la caja de descripción y en el primer comentario. Y ahora sí que vamos a la entrevista. Te quiero poner un clip precisamente del discurso de Felipe, por si alguien no lo ha escuchado, pues que lo escuche, y quiero oír tu opinión. Específicamente voy a iniciar con este clip sobre la inmigración. ¿Te parece si lo escuchamos juntos? Sí, por favor, claro, claro. Okay. La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Siendo, por lo tanto, una realidad cotidiana, las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo, y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece, son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. ¿Qué opinas? Bueno, ese quizás sea el punto más controvertido, porque parece que va bastante de frente contra el gobierno, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. Aunque bueno, yo creo que lo ha tratado de una forma tan sumamente aséptica que hasta incluso podría ser utilizado por fuerzas políticas de espectro opuesto a su favor, ¿no? Qué duda cabe de que el respeto, ¿no?, de las normas, tal como dice, se refiere precisamente al hecho de que este año hemos tenido muchas noticias de inmigrantes que no han respetado la norma de convivencia habituales, ¿no?, de los españoles, y que se está pidiendo por partes del espectro político como se dice, la repatriación, ¿no? También el tema de la inmigración ilegal, que es una forma de no respetar las fronteras, ¿no?, en connivencia con organizaciones mafiosas que trafican con seres humanos, ¿no? Y que, bueno, a veces incluso en connivencia con ciertas ONGs, ¿no?
Aquí tengo que hacer un puente a la política italiana, porque una de esas ONGs en el punto de mira es una ONG española, Open Arms, ¿vale? Que tiene un barco que rescata refugiados en el mar Mediterráneo y que en más de una ocasión se ha hablado de que esa organización posiblemente funcione en connivencia, o sea, su manera de funcionar funcional a las mafias, ¿vale? Se ha dicho eso en el sentido de que recogen directamente los inmigrantes de las barcazas allá donde las sueltan la mafia, ¿no? La mafia llegan, sueltan los inmigrantes ahí, se van a por otros y ahí está el barco de Open Arms. Y recientemente, precisamente, ha sido absuelto el un exministro italiano, precisamente, que había sido acusado de, en fin, xenofobia, y también tenía por parte de la Unión Europea el ministro Salvini una serie de cuestiones, y ha sido absuelto. Y Giorgia Meloni dijo con criterio: nadie puede ser condenado por defender la frontera del propio país, ¿no? Porque precisamente creo que había sido puesto en una causa por parte de Open Arms, era una causa que los veía enfrentados, ¿no? Y porque él había frenado la entrada, había rechazado la entrada de un barco de Open Arms a las costas italianas, ¿no? Ese barco después tuvo que ir a España, ¿no? Fue recogido, creo que amarró en Valencia al final, ¿no? Para que veas un poquito, ¿no? Todo lo que hay detrás de todo esto. Y creo que ahí sí que el rey ha mostrado un cierto interés en que España se ordene con respecto a la inmigración. Es que está habiendo casos para aquello, antes he visto a alguien leyendo, pero ¿esto es de verdad España? Sucede. Todavía no somos como Francia, todavía no somos como Suecia o Dinamarca, que no han controlado bien sus fronteras y han tenido un problema importante, ¿no? Yo recientemente he estado en Bélgica y a mí me ha sorprendido la cantidad de caras no europeas que hay por grandes ciudades como Amberes, Bruselas, ¿no? Y tú vas a un bar prácticamente, la función del camarero, por ejemplo, es una función que se ha masculinizado, solo hay hombres, y hombres de países que no son de cultura ni modales europeos, que no tienen una educación europea. Y curioso, ¿no? Que luego vayan a ejercer de camarero, que es, en fin, es una función en la que tienes que comunicarte y tienes que mostrar una cierta educación acorde, sobre todo a un trato, ¿no? Que se espera en las personas, ¿no? Hemos tenido varias cuestiones al respecto, ¿no? Pero volviendo al tema del rey, creo que alude sobre todo a lo que se está haciendo, ¿no? En las costas, sobre todo en las costas de Canarias, donde están llegando muchísimos barcos. Y esas personas que llegan en barco, estamos hablando de barco de alrededor de unos 200 personas al día aproximadamente. Estamos hablando de muchísimas personas. Hay un plan de legalizar a casi 1 millón de inmigrantes ilegales. 1 millón de 44 millones aproximadamente, que es en lo que consiste la población española, ¿no? Es casi un 2% de la población, ¿no? Estamos hablando, además, un 2% que impacta gravemente en las cuotas electorales, porque no es un 2%, es un 2% de población, pero son todas personas que luego viven de ayuda del Estado y que tienen edad militar y edad, porque además la gran mayoría son hombres, ¿no? Y tienen también edad para votar, ¿no? Por tanto, legalizarles y darles la nacionalidad sin cuestionar significaría el impacto que tiene en lo que es la población que puede votar. Estamos hablando de un 2% sobre la población general. Tiene que quitar de ahí los jóvenes menores de 18 años, por tanto, podríamos estar hablando posiblemente de un impacto en la población que puede votar, que tiene derecho al voto, que va a ser superior al 2%. Podría ser un 4 o un 5%, que, en fin, va a condicionar mucho también la orientación política de España, ¿no? Un poco la islamización que se está viendo en Europa, y por eso te digo que en este tema de la inmigración siento que él no se mojó mucho. O sea, claro que yo comprendo que los países en cierta forma deben estar abriendo las fronteras a una migración positiva. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos son lo que son gracias realmente a los inmigrantes, porque mucha gente muy preparada, muy inteligente, se va a los Estados Unidos a trabajar. En la misma España, por ejemplo, hay muchísimos nicaragüenses, personas de mi país,
que emigran a España, obviamente buscando mejores oportunidades, y muchas de estas personas trabajan como amas de casa, por ejemplo, cuidando personas de la tercera edad. Es decir, hay una migración que es buena, obviamente, o sea, gente que llega a trabajar, ¿no? Pero desafortunadamente también en España se está viendo una migración que no es positiva, ¿no? Que viene de Marruecos, tengo entendido que algunos cometen delitos. Entonces, en ese sentido es que te digo que, bueno, fue como ni bien con este ni con el otro, un poquito en el intermedio, ¿no? Diciendo, pues tenemos que estar abiertos a la inmigración, pero fue Tenemos como que muy estar tibio. abiertos, tenemos que regular de otra manera respecto a lo que se está haciendo ahora, pero tenemos que seguir recibiendo. Yo creo que han dado un poquito de todo. Es decir, por un lado dice, está bien que recibamos, pero tal como se está haciendo no procede. Tenemos que encontrar una nueva manera de hacerlo. No está hablando en contra de la inmigración, sino que está hablando en contra de cómo se está gestionando. Por tanto, sí que yo veo un ataque directo. De todo el discurso, quizás el único punto en el que realiza un ataque directo al gobierno, ¿no? Porque quien gestiona todo esto al final es el gobierno. Y con respecto, yo quiero sí sacar un matiz con respecto al tema de la inmigración y de la islamización. No creo que sea una cuestión de, digamos, de inmigración mala, sino que sea una cuestión de que toda inmigración, en la medida en la que puede aportar, bienvenida sea, ¿vale? Claro. La cuestión es que hay una cantidad de personas que llegan a España y que viven después de ayudas y que no aportan a la sociedad porque no aportan un conocimiento. Es decir, no estamos importando médicos, no estamos importando ingenieros. Es decir, también la capacidad, es decir, el poderío de un país se ve también de la capacidad que tiene de atraer talento. ¿Qué talento tiene una persona que en su propio idioma es casi analfabeto, con 18 años, en la que tenemos que invertir un dinero para no solo adaptar a los usos y costumbres del país, que tiene, además, proviene de cultura totalmente diferente, ¿no? Sino que además, pues hay que ayudarles a aprender algo. Quiero decir, para España es mucho más fácil formar a un español de nacimiento, lo que pasa es que nacen muy poquitos. Esa es la cuestión. Ese es el otro tema. Es la cuestión. Pero también es cierto que hay países que son capaces, ¿a dónde se van? ¿Por qué no abrimos el melón de a dónde se van los españoles? Es decir, que es traumático, que yo, por ejemplo, yo me considero un talento perdido en Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recibí una educación pública pagada por parte del Estado a través de los impuestos, claramente, de mis padres, etcétera, vale. Pero el Estado italiano invirtió en mí durante 22 años, hasta el año en el que yo me marché de Italia, para que después yo cotizara en otro país. El Estado italiano no ha recibido de vuelta nada de lo que invirtió en mí. Y resulta que esto está iniciando a ocurrir en España. Ese fenómeno migratorio de españoles que sí que se han formado en España, creo que son alrededor de unos 5.000 jóvenes al año, si no me equivoco, que deciden irse de España, marcharse. Jóvenes en los que el Estado ha invertido en un sistema educativo, en una educación, además en un título universitario, que están formados con un máster, etcétera, incluso, y que al final van a aportar algo a otros países, ¿no? Y es lamentable, desde este punto de vista, y es una crítica muy grande al modelo español, que el modelo español no sea capaz de atraer, no solo retener a esos jóvenes, sino atraer a jóvenes con ese mismo conocimiento. Es decir, solo parece ser que interese mano de obra barata. Es una forma, yo lo considero a veces como si fuera una forma de nueva esclavitud. Y luego se dice que vienen a pagarnos las pensiones. ¿Quién viene a pagarnos las pensiones? Quiero decir, qué pensamiento colonialista, ¿no? Vienen a pagarnos a nosotros las pensiones. Quiero decir, te estás aprovechando para pagarte a ti la pensión, que eres un funcionario a lo mejor, que tiene una pensión de 2.000 euros. Necesitas a lo mejor 4 magrebíes que trabajan en el campo con la cotización, el sueldo que tienen, a pagar tu pensión. Es decir, es un sistema que no se sostiene. Y yo creo que el poderío de un país se ve de la capacidad que tiene de atraer un talento. Entonces, claro, si eres Singapur, que atrae jóvenes con másteres en idiomas, en economía bancaria, médicos, enfermeros, ingenieros, pues fabuloso, fabuloso. Pero si Claro, eres claro. España,
que Claro, solo claro. trae prácticamente a inmigrantes para tener papeles, de los cuales cada 2 inmigrantes a lo mejor uno acaba viviendo de subvenciones porque no tiene ni siquiera idioma para poderse integrar y realizar un trabajo, creo que es un modelo totalmente fallido, ¿no? Totalmente, es un poco lo que te comentaba. Los Estados Unidos atrae inmigración de gente calificada en muchos casos. Correcto. O sea, por ejemplo, Elon Musk, imagínate, o sea, estamos hablando de que las mentes más brillantes del mundo están allí y no es casualidad, es porque los Estados Unidos precisamente fomenta la meritocracia y una persona que no tiene nada puede llegar a los Estados Unidos y hacerse a sí mismo, ¿no? Correcto. Porque esto del tema del país de las oportunidades. Y por eso tanta gente precisamente emigra a los Estados Unidos. O sea, porque aunque tú llegues sin nada, tantos inmigrantes que llegan, los mismos cubanos, por ejemplo, o sea, logran salir adelante rápidamente con trabajo y con esfuerzo. Entonces, esa es la parte que te digo que en España es obviamente complicada y no es igual porque, como bien tú dices, es una migración que no es calificada y me imagino que les permiten la entrada y les gestionan los papeles porque ellos después votan por el PSOE. Es una forma de dopar el sistema electoral de un tipo de electorado que va a hacer el favor a un espectro político, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido este análisis? ¿Crees que realmente España es una potencia capaz de atraer talento o tal vez lo que estamos haciendo básicamente es importar una nueva forma de esclavitud con esa idea romántica de que esa gente nos ayudará a pagarnos a nosotros las pensiones cuando, sin embargo, lo que están haciendo una parte importante, no sé si la mitad o un porcentaje importante, es vivir precisamente de nuestras contribuciones? Y sobre todo, ¿cree que ese talento nos va a ayudar a crecer como nación? ¿O crees que más bien los países, las reales potencias, son aquellas capaces de atraer otro tipo de talento, como médicos, ingenieros, enfermeros, en fin? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, suscríbete también al otro canal, ya te he dicho el motivo, Roberto Crowwood Directos, y así nos veremos, pase lo que pase de aquí a un futuro. Besos.